Buenas noches. Ahora es el turno de hablar de las distintas técnicas que existen para comprobar la normalidad de una muestra. Es importante recordar que antes de realizar una prueba paramétrica debemos comprobar si los elementos que la conforman siguen una distribución normal. Existen diferentes métodos para comprobar la normalidad, sean estos los métodos gráficos que incluyen los histogramas, los boxplots, los gráficos de probabilidad QQ o la frecuencia acumulada. Pero también existen muchos métodos estadísticos de hacerlo, como la prueba de chi cuadrada, la prueba WS, la prueba de Yark-Verá, la prueba de Agostino-Pearson, la prueba de Anderson-Darling, así como la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es importante recordar que vamos a manejar nuevamente dos hipótesis. La nula, que nos indica que la muestra no es significativamente diferente a una distribución normal, y la alterna, que establecerá que la muestra difiere de una distribución normal. En nuestros casos queremos tratar de comprobar la hipótesis nula. El primer método estadístico que utilizaremos para comprobar la normalidad de una muestra será la chi cuadrada. Empecemos con un ejemplo. Tengo una muestra relativamente grande de valores, en este caso es el índice de masa corporal. El primer paso que debo de hacer para realizar la prueba de chi cuadrada para comprobar la normalidad es organizar los datos de menor a mayor. El siguiente paso es calcular el promedio, para lo cual utilizaremos las funciones incluidas en Excel, la desviación estándar, recordando que esta es una muestra. Tenemos que determinar el número de valores, entonces hay que contar. Hay que determinar el valor máximo de esta muestra, así como el valor mínimo. Y debemos entonces calcular el rango, que es la diferencia del valor mayor menos el valor menor. Ahora sigue determinar el número adecuado de cajas o pins en los cuales organizaremos nuestros datos. Es importante considerar lo siguiente: aunque puedes utilizar el número de cajas que tú quieras, es conveniente manejar un número relativamente pequeño de ellas con el fin de tener suficientes elementos en cada rango para hacer las operaciones. Para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación, que equivale a 1 más la multiplicación de 3.222 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra, que es 9.54. Ahora, este valor lo tenemos que redondear y equivale a 10 cajas. El siguiente paso es determinar la anchura de cada caja, y para ello vamos a dividir el rango entre el número de cajas. Ahora es el momento de determinar los límites de cada caja. Inicialmente, para realizar eso, pongamos cierta información aquí. El límite inferior va a ser igual a nuestro límite inferior que tenemos determinado, y el límite superior para dicho rango va a ser igual al límite inferior más el ancho de caja fijo. Nos movemos aquí, este va a ser igual al límite inferior más el ancho de caja una vez fijado, y el siguiente número o límite superior de ese rango nada más los desplazamos. Esto lo podemos desplazar varias veces hasta tener o llegar a un límite mayor al superior, y ahorita explicaré por qué. Vamos a incrementar el tamaño de estas letras y números para que sea más fácil la realización. Primero debemos determinar cuántos
valores de los que conforman nuestra muestra quedan en cada rango. Y Excel te permite hacerlo usando el siguiente método. Primero selecciona todas las columnas con los valores dentro de la columna que quieres trabajar y empieza escribiendo la ecuación siguiente: igual a la frecuencia de los valores que tienes. Vamos a poner el número de los límites inferiores que corresponden y terminamos cerrándola con la aplicación Control Shift y Enter. Entonces aquí vemos que Excel nos permite determinar el número de valores que quedan en cada rango, pero si notarás, aquí hay un problema. Del valor del rango 1661 a 2029, Excel te dice que es igual a 1, pero nosotros sabemos que no lo es. De hecho, para dicho valor tenemos en total 15 valores. Entonces, para resolver esto, nada más tenemos que hacer la suma de esta celda más la siguiente, y las siguientes celdas nada más va a ser una copia de las siguientes y nada más la corremos así. Hay que comprobar si tenemos exactamente el mismo número de datos o valores que conforman la muestra. Para esto vamos a sumar y comprobamos que es correcto. Pero hay un pequeño detalle aquí: nosotros no tenemos valores que vayan más allá del 53.38, que aquí debe ser nuestro máximo valor. Entonces el máximo valor de este rango va a ser equivalente a la suma de estos dos, y hacemos la corrección correspondiente. Y eliminamos la última celdilla. Aquí comprobamos que tenemos exactamente el mismo número de valores y tenemos en total 10 cajas. Vamos a organizar un poco más esta tabla y darle mejor apariencia. Entonces vamos a marcar estos renglones en negro y las letras en blanco. Esto con el fin de hacer las siguientes determinaciones más fáciles de ubicar. Ahora bien, ya que hemos determinado el número de valores que quedan en cada rango, a ese número le vamos a llamar observado. Le ponemos la letra O. El siguiente paso es determinar lo que se conoce como la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada para el rango inferior y para el superior, para lo cual tenemos que utilizar las siguientes ecuaciones. El siguiente paso es calcular la función de frecuencia acumulada para cada límite superior e inferior de cada rango, para lo cual vamos a utilizar la siguiente función: distribución normal. Ponemos el valor correspondiente al límite inferior y aquí vamos a utilizar el promedio fijo, la desviación estándar fija, y le vamos a poner verdadero, que es una función de distribución acumulada. Lo mismo hacemos con el valor superior. Ponemos el límite superior, ponemos el promedio fijo, la desviación estándar fija y le ponemos verdadero. Ahora estos dos valores los corremos hacia abajo y el siguiente paso es calcular la diferencia entre ellos, para lo cual vamos solamente a restar el valor superior menos el valor inferior, y esto lo llevamos hacia abajo. El siguiente paso es calcular el valor esperado, y
para hacerlo nada más multiplicamos el valor que corresponde al número total de casos, 450 fijo, por el valor de la diferencia. Y esto lo llevamos hacia abajo. La siguiente columna nos va a calcular la diferencia entre el valor observado menos el valor estimado, y lo llevamos hacia abajo. Esto lo ponemos aquí como este dato. El siguiente es esto, pero elevado al cuadrado. Tomamos el valor de esta casilla y lo elevamos al cuadrado. Y la última casilla va a ser igual a la última columna, pero todo esto lo vamos a dividir entre el valor esperado. Entonces escogemos este valor de aquí y lo dividimos entre el valor esperado. El siguiente paso es calcular la suma de todos estos valores, que se va a llamar, o que corresponde al valor chi. Nada más hacemos la suma de todos ellos, ¿ok? Y tu chi cuadrado es equivalente a este valor. El siguiente paso es determinar el número de grados de libertad, y la ecuación es muy sencilla. Es el número de rangos. En este caso tenemos 10 menos 1 menos el número de parámetros que utilizamos, y si recordarás utilizamos el promedio y la desviación estándar, entonces es 2. Entonces equivale a 7 grados de libertad. El siguiente paso es calcular la probabilidad asociada a ella. Entonces ponemos la distribución de chi, encontramos este valor, ponemos los grados de libertad y ponemos acumulado. Perdón, es probabilidad. Entonces, como podrás ver, la probabilidad es mucho menor al valor alfa que generalmente manejamos, que es un alfa igual a 0.05. ¿Qué significa esto? Que según nuestras hipótesis, la muestra no sigue una distribución normal. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, realicemos el histograma correspondiente, seleccionamos los límites, incluimos una gráfica. Vamos a disminuir esto a 20. Entonces, como podrás ver, la distribución no es normal. De hecho, tiene una distribución con sesgo positivo. Esto es con distribución o cola hacia la derecha. Ahora, es probable que tú te preguntes si existe algún método para corregir esta distribución con asimetría, y sí los hay. Son transformaciones que veremos en otros videos. Una de ellas, cuando se presenta una distribución con asimetría positiva, es calcular el logaritmo de ello. Entonces vamos a hacer lo siguiente: calculemos el logaritmo vulgar o en base 10 de cada uno de estos valores y llevémoslo todo hacia abajo. Hay que recordar que nuestra columna que está activa o que tiene los valores con los que hemos trabajado es esta. Entonces vamos a hacer una copia aquí, dejamos los valores tales y cuales y movemos los valores de esta columna, que son el logaritmo del valor original. Entonces vamos a mover esta columna acá. Perdón, vamos a mover nada más los valores y ves que se vuelven a hacer los cálculos correspondientes
La curva tiende a normalizarse mejor. Sin embargo, nuestra P todavía es menor a nuestro valor crítico. ¿Qué significa? Que si hacemos una transformación del valor hacia el logaritmo y base 10, mejora la curva, pero no la normaliza completamente.